Listo. Okay. Professor Maxime, I just want to let you know that what we are talking about. We are going to wait for a few more minutes, as I told you before, and then our colleague Eduardo he's going to introduce us. He's going to introduce Professor Beatriz. He's going to introduce you, and he's going to introduce me. And after that, I'm gonna welcome you in Spanish, and then I'm gonna welcome you in English, so you can have to do your speech. And if you don't mind, just remember to have, to stop every 2-3 lines and translate. That's Yes, okay, of course. great. Thank you. Thank you. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, que disculpen que se oye mucho eco. Muy buenas tardes. En un minuto más iniciaremos. Estamos dando espacio, unos 5 minutos, mientras llegan los demás asistentes.
Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por esta grandiosa invitación de Cátedra para la Paz. Muchas gracias por aquí presente desde Pereira, Cartago. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias, profesora, por acompañarnos. También un fuerte abrazo desde las distintas sedes que estamos hoy aquí presentes y que nos hemos convocado también, en especial desde Bogotá, Bucaramanga, Barranca. Bien, muchas gracias. Pronto vamos a iniciar. Aprovecho también para darles la bienvenida a nuestros asistentes y comentarles pues que vamos a dar 2 minutos más mientras se unen más invitados y daremos inicio a nuestra cátedra abierta. Muchas gracias. We are going to wait for 2 more minutes, Professor Maxime. I think after this talk, you're going to be fluent in Spanish. Yes, okay. Thank you. Thank you. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta cátedra abierta denominada El contexto actual ucraniano, organizada por la revista Dixie de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras no Sociojurídico, y que pues hoy vamos a compartir con nuestro invitado especial, el profesor Maxime, por un lapso de unos 40-45 minutos en este evento que será moderado por la profesora, presentado y moderado por la profesora Karime Curie-Requena. Muchísimas gracias a todos por asistir a este evento, por atender nuestra invitación. Muchas gracias por parte de la revista Dixie y de la red. Y pues sin mayor preámbulo, pues quiero presentar en un primer momento a nuestra querida profesora Beatriz Inés Puyana, quien es editora de la revista Dixie, así como es coordinadora también del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barranca Bermeja, y sede Bucaramanga, y así como también pues es miembro de la red. Profesora Beatriz, muchísimas gracias, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor. Es un honor para mí, como editora de la revista Dixie, darle la bienvenida a todos a esta cátedra abierta sobre el contexto actual de Ucrania. Como ya lo dijo, profesor, fue una unión entre la red y la revista Dixie, muy trabajada, con mucho interés y con grandes expectativas para poder llevar adelante este evento. Antes que todo, quiero poner un poco en contexto el porqué de esta cátedra. En el año 2020, un editor de una importante universidad de Ucrania contactó a la revista Dixie para contribuir con artículos que provenían del quehacer científico de profesores de muy alta calidad de diferentes universidades de Ucrania. Recibimos
alrededor de 26 artículos, al punto de que la última revista del año 2021 se dedicó totalmente a la publicación de los artículos de Ucrania. Ese fue el comienzo de una relación académica que en el transcurso de estos 2 años ha permitido la visibilidad del conocimiento de nuestras universidades. Sin temor a equivocarme, les cuento que el primer artículo que recibimos fue del profesor Maxim. Y nunca nos imaginamos en ese momento que Ucrania iba a estar pasando en este momento por una dolorosa situación. Y aprovecho la oportunidad para expresarle a todos los ucranianos en nombre de Colombia, de la universidad y de nuestras entidades, todos nuestros sentimientos de solidaridad y apoyo para todo el pueblo ucraniano. Vale resaltar en este momento el gran apoyo que recibimos de la editorial, tanto para la recepción de los artículos, la publicación, la revisión de esos artículos y el apoyo en el desarrollo de este evento en cuanto a su difusión. De igual manera, están unidos a nosotros en este momento con el mismo fin entidades como la Biblioteca Digital, la Oficina de Internacionalización Global Campus y Bienestar Universitario. A todos, muchas gracias y sin más palabras le damos el paso al profesor Maxim. Muchas gracias, profesora Beatriz, por sus palabras. Antes de dar paso a la presentación del profesor Maxim, quiero presentar a la profesora Karime Cure Requena, quien estará fungiendo como traductora de este evento. La profesora es abogada de la Universidad Industrial de Santander, con un MBA con énfasis en Derecho Internacional de la Universidad de la Sahed en Beirut, Líbano, candidata a doctora en Educación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y es profesora de nuestra Facultad de Derecho de la sede de Barranca Bermeja, así como investigadora también asociada al grupo HICSOC. Despido a todos que durante esta conferencia podamos mantener, por favor, los micrófonos cerrados y las cámaras. También al final de la presentación del profesor Maxim daremos espacio para preguntas y respuestas, así como también pues pediremos su inscripción en el link de asistencia a este evento. Muchísimas gracias nuevamente por asistir a esta convocatoria y pues sin mayor preámbulo cedo la palabra a la profesora Karime. Profesora Karime, muchas gracias. Gracias, profesor Eduardo. Si le parece, puede proceder con la presentación del profesor Maxim. Profesora. No, excuse me. I can begin, no? Yeah, I'm sorry, Maxim. Just having some business in here. ¿Profesor Alberto ya? Vale, gracias. Bueno, si le parece, profesora Beatriz, voy a traducir un poco lo que su intervención al profesor Maxim. Professor Maxim, first of all, I would like to translate what Professor Beatriz said. She's very grateful to you for having taken the time to be here with us in spite of the situation, the current situation of Ukraine. And she was like relating a little bit about how was the process that the two of you met through the journal that she's currently directing. She truly appreciates what you have done actually, and the fact that you are in here. And that we express all our solidarity with you, your people, and of course with your country. So Professor Eduardo is going to introduce you, and then I will give you the time for your speech. Profesor Eduardo, si le parece, introducimos al profesor Maxim. Sí, bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien, sí, el profesor Maxim, como ya bien ha hecho referencia, la profesora Beatriz nos acompaña desde Ucrania. Él es
Él es profesor asociado de la Universidad Nacional de Ucrania y es doctor en Derecho. Pues él nos compartirá en esta ocasión pues un poco sobre el contexto actual ucraniano, pues a partir también de la experiencia de una perspectiva política. Bien, sin mayor que agregar, profesora Karime, muchas gracias. Gracias, profesor. So, Professor Maxim, so the time is yours. Thank you. Just every 2-3 lines, I will translate. Thank you. Hello, dear friends. Thank you so much that you invited me to tell you about the current situation in Ukraine. I'm very grateful and I appreciate your words of the solidarity with our nation, with Ukraine. Professor Karime? Yeah. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia en el auditorio y agradece, por supuesto, la solidaridad que hemos expresado con el pueblo ucraniano. So about the current situation in Ukraine. On February 24 this year at 5 o'clock in the morning, Russia attacked Ukraine, launching heavy shelling of large and small cities of our state. Minutes after the declaration of war, explosions erupted in Kyiv, Kharkiv, Odessa, and Donbass. Russia launched missiles at airfields, military headquarters, and military depots in Kyiv, Kharkiv, and Dnipro, our big cities. En lo que respecta a la situación actual de Ucrania por la guerra que se ha generado en Rusia, se puede decir que el 24 de febrero de este año a las 5 de la mañana Rusia atacó a Ucrania, lanzando un bombardeo muy fuerte en las principales ciudades del estado, en las principales y además en las pequeñas ciudades del estado. Minutos después hubo una declaración de guerra. Las explosiones se dieron en Kiev, en Kharkiv, en Odessa y en Donbass. Rusia lanzó misiles aéreos, por supuesto, atacando a estaciones militares, por supuesto, también a depósitos donde había armamento militar ubicados en Kiev, en Kharkiv y en Dnipro. After 6:30 a.m., Russian troops invaded by land near the city of Kharkiv. At 7:40, Russian troops had also entered Ukraine from Belarus. Ukrainian border forces reported attacks on facilities in Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, and Zhytomyr, as well as an attack by the occupied Crimea. Después, a las 6:30 ese mismo día, las tropas rusas invadieron por tierra a Ucrania cerca de la ciudad de Kharkiv. A las 7:40 de esa mañana, las tropas rusas también entraron a Ucrania por Belarus. Las fuerzas fronterizas ucranianas reportaron ataques en las facilidades ubicadas en Luhansk, en Sumy, en Kharkiv, en Chernihiv y en Zhytomyr. También fue atacada la ya ocupada Crimea. Shortly before 7 o'clock, President Zelensky announced the imposition of martial law in Ukraine. The airspace over Ukraine was completely closed to civil aviation, and Zelensky announced the severance of diplomatic relations with Russia. Poco después, a las 7 de la mañana, el presidente Zelensky anunció la imposición de la ley marcial en Ucrania. El espacio aéreo fue completamente cerrado a la aviación civil. Zelensky anunció entonces la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia. For a general understanding of what Ukraine is, of what our country is, I will note that the area of our country is 603,000 square kilometers. We are the largest country in Europe. For example, the area of Germany is 357,000 square kilometers. Ukraine's population is now about 45 million people. Para tener una mejor comprensión acerca de lo que es Ucrania, me permito resaltar que el área del país es de una dimensión de aproximadamente 603.000 kilómetros cuadrados. Es el país más largo en Europa. Por ejemplo, el área de Alemania es de 357.000 kilómetros cuadrados. La población ucraniana es de aproximadamente 45 millones de personas.
Today is the 19th day of the unprovoked full-scale war of the Russian Federation with Ukraine. About 200,000 Russian soldiers with modern equipment and weapons entered Ukraine. The initial plan of the Russian Federation was a massive offensive from the north, east, and south, and the rapid capture of the capital of Ukraine, Kyiv. After that, they planned... Okay. Thank you. Hoy es el día 19, el día número 19 de la no provocada y a gran escala guerra de Rusia, de la Federación Rusa en Ucrania. A cerca de 200.000 soldados rusos con equipo moderno y armamento pesado han ingresado al país. El plan inicial de Rusia ha sido una ofensiva masiva desde el norte, el este y el sur y lograr capturar rápidamente la capital de Ucrania, Kiev. After that, they planned to assassinate our president and establish their own administration throughout Ukraine. However, the enemy unexpectedly met with strong opposition from our heroic army, territorial defense forces, police, and ordinary citizens who took part in the battles with the invader. Después de esto, el plan era continuar con el asesinato del presidente y establecer un gobierno de facto en toda Ucrania. Sin embargo, el enemigo de manera inesperada se encontró con una oposición muy fortalecida y una heroica fuerza militar y una defensa territorial también, junto con policía y ciudadanos ordinarios y comunes que también han decidido tomar parte en esta batalla contra el invasor. The technical equipment of the Russians is many times greater than the equipment of the Ukrainian army. But so far, this is offset by the unprecedented heroism of our soldiers who are defending their land. El equipo técnico y armamentístico de los rusos es mucho más grande que el de los ucranianos, de la Armada ucraniana, el ejército ucraniano. Sin embargo, esto ha sido contenido de alguna manera por este heroísmo que no ha tenido precedente por parte de nuestros soldados, quienes se encuentran defendiendo nuestra tierra. After Putin's blitzkrieg failed, the Russian army launched a blatant terrorist attack on our territory. Russians are shelling civilian objects on a daily basis, including kindergartens, schools, boarding schools, hospitals, and apartment blocks. Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, and Mykolaiv, where civilians die every day, suffer the most. Después de la guerra relámpago lanzada por Putin, la Armada rusa inició un evidente ataque terrorista en nuestro territorio. Los rusos han bombardeado lugares y espacios que son parte de la vida diaria de los ucranianos, como por ejemplo guarderías o jardines infantiles, internados, colegios, hospitales y unidades residenciales. Kiev, Kharkiv, Chernihiv y Mariupol y Mykolaiv son lugares en donde civiles están muriendo todos los días y sufren lo indecible. Almost all over the country, air bombardments are carried out. Respectively, the civilian population is forced to hide in bomb shelters. In some cities, there is no more heating, no water, and in such conditions, women, children, and elderly people try to survive. Alrededor de todo el país, los bombardeos aéreos son sostenidos y son llevados a cabo de manera sistemática. La población civil está siendo forzada a esconderse en refugios antiaéreos. En algunas ciudades ya no hay más calefacción, no hay agua, y en este tipo de condiciones, mujeres, niños y personas de tercera edad tienen que intentar sobrevivir. Babies are born in bomb shelters. Russian occupiers fire on the churches where people hide, educational buildings and dormitories. A mad dictator threatens to destroy St. Sophia Cathedral in Kiev, a UNESCO church built in the 11th century. The Russian military uses illicit weapons to kill people, cluster and vacuum bombs banned by the Geneva Convention. Los bebés hoy en día están naciendo en refugios antiaéreos. Los ocupantes rusos disparan a iglesias en las cuales las personas están buscando refugios, así como edificios que en su momento han sido edificios
que pertenecen a centros educativos y dormitorios. Un dictador quien ha perdido todo atisbo de cordura amenaza con destruir la Catedral de Santa Sofía en Kiev, patrimonio cultural de la UNESCO, iglesia construida en el siglo XI. Los militares rusos utilizan además armamento que es ilegal en contra de la población civil, como por ejemplo las bombas racimo, las bombas vacío, las cuales han sido prohibidas por la Convención de Ginebra. At night of March 4, at about 1 a.m. in Enerhodar, the Russian military fired on the territory of the Zaporizhia nuclear power plant. A Minister of Energy of Ukraine said the enemy shot from the heavy artillery close to the power units of the largest Zaporizhia nuclear power plant in Europe, perfectly understanding the catastrophic consequences of such actions. This is a war of destruction, the destruction of humanity and our planet. La noche del 4 de marzo, cerca de la 1 de la mañana, en Enerhodar, las fuerzas militares rusas dispararon en territorio de Zaporizhia la planta nuclear. El ministro de Energía de Ucrania dijo en su momento que los enemigos han disparado artillería pesada muy cerca de las unidades eléctricas de la más larga planta nuclear en Europa, Zaporizhia, conociendo y entendiendo perfectamente las consecuencias catastróficas que estas acciones podrían tener. Esta guerra es una guerra de destrucción de la humanidad y de nuestro planeta. The Russian occupiers are disguised in the uniform of the Ukrainian military and police in order to get closer to our positions and kill people. In the occupied territories, Russians are hiding behind our women and children to advance to Ukrainian positions. The artillery is located in residential areas so that the Ukrainian army cannot respond effectively to enemy fire. It's hard to believe, but this is a reality for all Ukrainians today. Los ocupantes o las fuerzas ocupantes rusas se han camuflado y están suplantándose a través del uso del uniforme militar ucraniano y también incluso del uso del uniforme de la policía ucraniana para poder así avanzar en posiciones y matar. En los territorios ocupados por los rusos, estos están también utilizando a las mujeres y niños, población civil en general, como escudos humanos para poder avanzar hacia las posiciones ucranianas. La artillería está siendo ubicada en áreas residenciales, de tal forma que el ejército ucraniano no pueda responder efectivamente al fuego enemigo. Es increíble de creer, pero esta es la realidad de los ucranianos actualmente. On March 1st this year, the chief prosecutor of the International Criminal Court in The Hague, Karim Khan, decided to launch an investigation into Russia's war crimes and crimes against humanity in Ukraine. Ukrainians have already begun gathering evidence of Putin's war crimes in Ukraine. Relevant information is available at Nuremberg22.org. En marzo 1 de este año, el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional en La Haga, Karim Khan, ha decidido iniciar una investigación en esta guerra para reconocer la responsabilidad de Rusia en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los ucranianos ya han comenzado a recaudar evidencia suficiente para demostrar los crímenes de Putin en Ucrania. Información relevante al respecto está disponible en el sitio web Nuremberg22.org. With special cynicism, the enemy mocks the besieged Mariupol. About 2,000 civilians have already been killed there. A few days ago, the Russians bombed a maternity hospital in this city. Women and children were injured. One of the injured women died yesterday. Con especial cinismo, el enemigo se mofa de haber sitiado a Mariupol. Cerca de 2.000 civiles han muerto allí. Hace pocos días, los rusos bombardearon un hospital de maternidad en esta ciudad. Mujeres y niños han sido heridos. Una de las mujeres que fue herida murió el día de ayer. The enemy arranged a real blockade of Mariupol, not releasing people from there. There is almost no water and food left in the city.
The Ukrainian military shares its products with the civilian population, but this is not enough. El enemigo ha logrado bloquear a Mariupol y no permite que la sociedad civil abandone la ciudad. No hay prácticamente agua ni comida en la ciudad. Los militares ucranianos tratan de compartir su ración de comida con la población civil, pero esto, por supuesto, no es suficiente. The same option of capture of the Inhumans is planned for Mykolaiv in the south, which is heroically defending, as well as for Kyiv, the capital of Ukraine. In fact, Putin has resorted to terror against the civilian population. La misma estrategia para poder tomarse o sitiar las ciudades fue planteada o planeada para Mykolaiv en el sur del país, pero esta fue heroicamente defendida, así como lo ha sido Kiev. De hecho, Putin ha iniciado una estrategia de terror en contra de la población civil. With NATO afraid to cover the skies over Ukraine with its anti-aircraft weapons, the Russians are gradually destroying Ukraine with air bombs and missiles. At the same time, the Russian infantry proved its professional unfitness. So if Western countries were not afraid to provoke Putin and provide modern air defenses, this war would end quickly. Con una OTAN muy temerosa de proteger los cielos ucranianos con sus misiles antiaéreos, su armamento de misiles antiaéreos, los rusos gradualmente están destrozando Ucrania con sus propias bombas y sus propios misiles. Al mismo tiempo, la infantería rusa ha demostrado que no se encuentra en su mejor momento. Entonces, si los países de Occidente no estuviesen asustados o temerosos de provocar a Putin y proveyeran a Ucrania de una defensa aérea lo suficientemente fuerte, esta guerra terminaría rápidamente. Otherwise, any scenario is possible. Yesterday, the press also published very alarming information about China's agreement to provide Russia with military and technical support in the war with Ukraine. In the absence of effective Western assistance, it will be a massacre. De otra manera, cualquier escenario es posible. Ayer la prensa publicó una información bastante alarmante en lo que respecta al acuerdo entre China y Rusia para que China le brinde apoyo militar a Rusia en esta guerra con Ucrania. Esto en la ausencia de efectivas medidas por parte de Occidente. Esto nos llevará a una masacre. The goals of the so-called special military operation, as the Russians call the war with Ukraine, is to forcibly return Ukraine to their sphere of influence. At the moment, Ukraine has fixed the course towards the European Union and NATO at the level of the Constitution. El propósito de esta guerra llamada, entre paréntesis, operación militar especial, la manera en que los rusos llaman a la invasión a Ucrania, es básicamente forzar a Ucrania a regresar a las esferas de influencia rusa. En estos momentos, Ucrania ha generado todas las estrategias posibles para poder lograr a nivel constitucional ingresar a la OTAN y a la Unión Europea. Putin aims to restore the Soviet Union one way or another. This year marks the 100th anniversary of the creation of the USSR. So the crazy dictator wants to restore it right now. In addition, in his sick imagination, Putin is at war with the collective West in Ukraine. Putin pretende restablecer la Unión Soviética de una forma u otra. Este año, de hecho, se conmemora el aniversario número 100 de lo que fue la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que este dictador lo que busca es restablecerla. Además, Putin se encuentra en guerra con básicamente todo Occidente en territorio ucraniano. It is on our example that he wants to show what can happen to those countries that dare to argue with Russia. Putin has made it clear that he wants the so-called Warsaw Bloc
Eastern and Central European countries, which until 1991 were in fact occupied by the Soviet Union. So he wants to restore it also. Esto es un ejemplo de lo que él le quiere demostrar al mundo y también demostrar además que le puede ocurrir a aquellos países que se atrevan de alguna manera a enfrentar o a tener diferencias con Rusia. Putin ha dejado muy claro que él quiere restablecer lo que se conoció, se llamó en su momento el bloque de Varsovia, cuando países de Europa Central y del Este se encontraban ocupadas por la Unión Soviética hasta que esta terminó en 1991. Entonces, esto es lo que él quiere restablecer. Putin's immediate goal is to physically eliminate President Zelensky, who, by the way, has already survived several murder attempts since the beginning of the Russian invasion, and to eliminate Ukrainian statehood by military means. El gol inmediato de Putin es eliminar físicamente al presidente Zelensky, quien a propósito hasta ahora ya ha sobrevivido a varios intentos de magnicidio desde que se comenzó con esta invasión rusa en Ucrania, para eliminar la institucionalidad y la categoría de Estado de la nación ucraniana a través de los medios militares. Probably we should also say a few words about the deep motives of Putin and the Russian people in general in this war. The fact is that the modern Russian state doesn't have its own ancient history. Moscow, founded in 1147, was founded several hundred years later than Kiev, 482. At the same time, it was founded by the Prince of Kiev. Okay. Probablemente también deberíamos mencionar algo acerca de los más profundos motivos de Rusia y de Putin para llevar a cabo esta guerra y del pueblo ruso. De hecho, en la Rusia moderna no tiene su propia historia central. Moscú, fundada en 1947, se dio varios siglos después de Kiev, la cual fue fundada en 482. Al mismo tiempo, esta fue fundada por el príncipe de Kiev. En los siglos XI y XII, después de Cristo, Kiev fue una de las más desarrolladas ciudades en Europa. In the 11th and the 12th centuries AD, Kiev was one of the most developed cities in Europe. Our state was called Rus. Kiev was the center of ancient Rus. The state, whose capital was Moscow, was called Moscovia. Kiev estaba en el centro de la madre Rusia. El estado de esta capital era Moscú, pero el estado del cual pertenecía a Moscú en realidad era llamado Moscovia. However, in the 12th and the 13th century, Rus declined due to the invasion of the Mongol Tatars, or Golden Horde. At the same time, Moscow was part of this state and didn't suffer from their influence. Sin embargo, en el siglo XII y XIII, la Rus de Kiev de alguna manera disminuyó su capacidad debido a la invasión de los mongoles, y al mismo tiempo en Moscú fue parte de este estado, entonces no sufrió de su influencia o por su influencia. So Ukraine and Russia are not the same people, we are not the same state, we are completely different peoples, nations, states, and languages. At the beginning of the 18th century, Moscow decided to create a historical myth of their millennial history. Entonces, Ucrania y Rusia no son necesariamente el mismo pueblo, no son el mismo estado, somos pueblos completamente diferentes, naciones, estados e idiomas diferentes. Al comienzo del siglo XVIII, Moscú decide crear su mito histórico y también de construir su historia milenial. They have come up with nothing better than to appropriate our history. In particular, in 1721, they renamed Moscovia into Russia, slightly changing our historical name Rus. After changing the name, they decided for some reason that Kiev, all of Rus, is the predecessor of Moscow, and Ukraine, which is the successor of Rus, doesn't exist at all.
Sin embargo, en su intento por crear su propia mito histórico y su historia, mito fundacional, perdón, e historia milenial, no se les ocurrió otra cosa mejor que apropiarse de nuestra historia. En particular, en 1721 renombraron a Moscovia como Rusia, cambiando en pequeños detalles o de una manera muy detallada, muy pequeña, el nombre de la Rus de Kiev. Después de hacer este cambio en el nombre, decidieron que de alguna manera la Rus de Kiev, los predecesores, de la Rus de Kiev era Moscú y que Ucrania era el sucesor de la Rus de Kiev. Que Ucrania, perdón, quien realmente es el pueblo sucesor de la Rus de Kiev, según el mito fundacional de los rusos, no existe en absoluto. Thus, modern claims to Ukraine are an attempt to erase our identity and historical memory, as it calls into question the historical myth. On the other hand, they desperately need our territory to substantiate the same historical myth of a great Russia. Por ello, actualmente la Ucrania moderna de alguna manera está confrontada o está afrontando es un intento por los rusos de borrar la identidad y de borrar la memoria histórica. Y esto también nos tiene que generar un cuestionamiento acerca del mito fundacional de los rusos. Por otra parte, ellos necesariamente necesitan nuestro territorio para así justificar y darle algún tipo de base a su mito fundacional de la Gran Rusia. Going back to the present, more than 2 million Ukrainians have left Ukraine through the western border. The European Union promises to provide legal guarantees to our people. International support for Ukraine is unprecedented, but the challenges remain. Ahora, en el presente, más de 2 millones de ucranianos han abandonado Ucrania a través de las fronteras de Occidente. La Unión Europea ha prometido garantías legales para socorrer y ayudar a nuestra población. International support for Ukraine is unprecedented. For example, a full embargo on Russian oil and gas, but a full embargo on Russian oil and gas hasn't yet been imposed. Millions of people are begging NATO to do something about bombing peaceful Ukrainian cities, but allied leaders have officially stated that they wouldn't shoot down Russian equipment in the skies over Ukraine with their own hands, giving the enemy confidence in its own impunity in Ukrainian skies. El apoyo internacional a Ucrania no ha tenido precedentes. Sin embargo, todavía es importante mencionar algunos desafíos, como por ejemplo, un embargo absoluto en el gas y en el petróleo ruso todavía no ha sido impuesto. Millones de personas se encuentran rogándole prácticamente a la OTAN de hacer algo acerca del bombardeo que están sufriendo ciudades absolutamente pacíficas en Ucrania. Sin embargo, los aliados de Ucrania en Occidente ya han manifestado a través de sus canales oficiales que ellos no van a generar algún tipo de confrontamiento con el equipo militar ruso en el cielo ucraniano, que no lo van a realizar por sus propias manos, dando esto al enemigo la confianza de tener absoluta impunidad para obrar en los cielos ucranianos. At the same time, we are grateful for the international solidarity with Ukraine and ask the people of all countries to pressure on their governments to help Ukraine, which defends the values of freedom, equality, and democracy. Al mismo tiempo, estamos muy agradecidos por la solidaridad internacional que se ha expresado hacia el pueblo ucraniano y asimismo le pedimos a todos los países y a todos los ciudadanos que presionen a sus gobiernos para que estos ayuden a Ucrania y defendamos los valores de la equidad, la democracia y la libertad. Thank you, Professor Maxime. So we are going to wait to see if the public maybe they might have some questions. Thank you so much indeed. Thank you so much, Professor Karime. Profesor Eduardo, adelante.
Sí, gracias, profesora Karime. Gracias, profesor Maxine. Creo que el profesor César Martínez tiene levantada la mano. Invitamos también a nuestros asistentes, también en este mismo orden, levantar la mano para poder intervenir y que luego la profesora Karime haga la traducción al profesor Maxine. Bien, creo que el participante no bajó su mano, entonces damos la palabra a Luis Fernando Perea. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos los presentes y de antemano pido disculpas por no prender la cámara. En este momentico tengo dificultad en el wifi de la localidad. Bueno, primero que todo, quiero resaltar que las guerras para nadie y nadie gana en una guerra, todos pierden porque son vidas humanas que se ven en juego. Para el conflicto yo tengo una reflexión o una preocupación porque no la tengo clara. En entrevista cuando empezó la escalada militar de Rusia a Ucrania, Canal Caracol entrevista a un colombiano que está en Donetsk y él se llama Orlando Muñoz. Él establece o da sus declaraciones diciendo que es una bendición lo que está pasando para ellos en este momentico, porque están cansados del genocidio a la población civil por parte del gobierno ucraniano. Desde el 2014 vienen asesinando con bombardeos a la población civil de estas ciudades que se declararon, 3 ciudades que se declararon independientes al gobierno ucraniano, y por ello, y producto de estos bombardeos y este genocidio, han tenido más de 14.000 muertos del gobierno ucraniano. Es algo muy diferente a lo que está manifestando el profesor Maxine. Claro que, como dije al principio, es muy difícil la situación de un estado de guerra en donde la población civil es la más afectada, pero también el gobierno ucraniano, en una de las noticias que vi, que le prohíbe la salida a los hombres mayores de 18 años y menores creo que de 60 o 65 para que participen en esta guerra. Otra pregunta que tengo, ¿cuántas investigaciones tiene el gobierno ucraniano en la Corte Penal Internacional por la muerte de estas 14.000 personas a manos de este gobierno en estas ciudades que se declaran independientes al gobierno ucraniano? Muchas gracias, cordial saludo para todos. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Profesora Karime. Luis Fernando, perdón, él decía, la pregunta de la Corte Penal Internacional es con respecto a la responsabilidad del Estado ucraniano. Sí, correcto. Ya que se le acusa desde 2014, después de un pacto que hicieron, unas actas, unos convenios que lo incumplieron y a raíz de eso han venido violentando los derechos humanos por más de 14.000 muertos de esto. Entonces, ¿qué denuncias tiene el gobierno ucraniano en la Corte Penal Internacional con respecto a estos genocidios de personas civiles? Vale, gracias. Gracias. Okay, Professor Maxine. The student, he basically has 2 different questions. First of all, he says that he's not taking part and that he's, he thinks that wars are something very despicable, never matter where it takes place. But he would like to know something about the responsibility of the Ukrainian government regarding the region of Donbass. He was telling us the story, like at the very beginning of the war, on the mass media here, on the news in Colombia, they interview a Colombian citizen called Orlando Muñoz, and he has been living in the region of Donbass for about 20 or 30 years. And he said that he was like he was even happy, or he was very, let's say, comfortable with the fact that the Russians troops were in the region of Donbass, because they have been suffering for about 8 years since 2014
let's say, the actions, the very indiscriminate and criminal actions of the government of Ukraine against the region of Donbass and against the people of the Russian people who live in the region of Donbass. So what are the Ukrainian or the government of Ukrainian responsibility regarding these facts? And on the other hand, he is also asking if the Ukrainian state recognizes the authority of the International Criminal Court, first of all, and second, if that's the case, so he would like to know if is there any ongoing sort of situations at the International Criminal Court regarding the responsibility of the state of Ukraine. I would like to say that I'm a professor at Zaporizhzhia National University and Odessa National University. So Zaporizhzhia is situated about 150 kilometers from Donetsk, the center of Donbass. I'm not only a professor, I'm a lawyer also. And I have been going to Donetsk for many years as a lawyer, as an advocate. So I would like to stress that the information that the population of Donbass, so-called Donbass, it's Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, were discriminated is absolutely fake. It's absolutely fake. Not Russian language, not Russian people by any other reasons were discriminated there. As a fact, Zaporizhzhia is also a region where people talk Russian. Donetsk and Lugansk were also the cities where people talk Russian more than Ukrainian language. Historically, it was historically, yes, historical reasons that some people in Ukraine speak Russian, some Ukrainians, but all of us know Russian and Ukrainian languages. So there is no discrimination there. It was provoked, it was an artificial situation provoked by a Russian state. And Russian state, I'm sorry, I would like to say more. Please translate. Yeah, thank you. Básicamente el profesor Maxim nos dice que él no es solamente profesor de la Universidad de Zaporizhzhia y de la Universidad de Odessa, sino que también, además, es abogado. Él trabaja en la Universidad de Zaporizhzhia, que se encuentra ubicada solamente a 150 kilómetros de Donetsk, del centro de la región de Donbass. Y él, digamos que ha comparecido a tribunales porque él trabaja también como abogado, lo que llamaríamos acá abogados litigantes, en Donbass, en Donetsk, en la región de Donbass, que es la región a la cual hacía referencia el ciudadano colombiano, y que él puede dar fe, porque pues ha vivido en carne propia la experiencia, de que los ciudadanos rusoparlantes no son discriminados de ninguna manera y que en algunas partes o ciudades de esta provincia hay más rusoparlantes que ucranianoparlantes y que bajo ninguna circunstancia estas personas son discriminadas. Y que esto no ha sido otra cosa más que una retórica, una narrativa artificial creada por parte de los rusos también para justificar sus acciones. Professor Maxim, something more about that question? Yeah, maybe a couple of words about this situation in Donetsk and Lugansk. I would like to say that from the 18th century, when Russia invaded Ukraine, when Russia took our name, they tried to erase Ukrainian identity. They tried to destroy Ukraine. So they began these talks about the discrimination of Russians about 300 years ago, then 200 years ago. Last century, they talked the same things about the discrimination of Russians. But the fact is that there are 5 million people, about 5 million Ukrainians who live on the territory of Russian Federation now. And they are absolutely Russians now. They cannot speak Ukrainian. They cannot teach Ukrainian at schools at all. They cannot use Ukrainian language at all. They are absolutely Russians now. And in Ukraine,
we still have hundreds of schools where pupils study Russian language. We have no restrictions about Russian language. We have, I don't know, perhaps people all over the world watch Russian TVs or something like that, because there is no discrimination at all, not in Donbass, not in Ukraine, not in the central Ukraine, not in western Ukraine. I came today, in the morning, I came from the western Ukraine. I took my family, took my parents, my wife and daughter to the western border of Ukraine, and they left for Germany today. And I came back to Odessa. People all over Ukraine, even in western Ukraine, speak Russian language absolutely free. There's no discrimination at all. Russia just uses this these fakes to substantiate the invasion in Ukraine. Okay. Thank you. Okay, thank you. Bueno, dice primero que desde el siglo XVIII básicamente los rusos vienen obteniendo la intención casi que de borrar la memoria histórica y de borrar la historia, la identidad ucraniana. Y que además, asimismo, porque, por ejemplo, no se discute y no se habla acerca de los prácticamente 5 millones de ucranianos que viven desde hace ya un buen tiempo en suelo ruso, a quienes les es absolutamente prohibido hablar en ucraniano, aprender ucraniano o hacer el ejercicio de la transmisión cultural de todos los valores ucranianos en suelo ruso, que esto está absolutamente prohibido, que no existe, digamos, de alguna manera algún tipo de discriminación o de prohibición en Ucrania de hablar el lenguaje ruso, que además, digamos que hay mucho rusoparlante no solamente en la región de Donbass, sino también incluso en la parte occidental ucraniana, es decir, que es un idioma abiertamente hablado en su país. Él menciona que él ahorita mismo también se encuentra en Odessa, de donde es originario, pero además estuvo con su familia en el occidente de Ucrania, que él ha enviado a sus padres, a su hija y a su esposa hacia Alemania hoy, y que él se ha quedado, por supuesto, en Odessa. Y que puede dar fe de alguna manera que en todos, digamos, incluso en estos momentos, haciendo estos recorridos, de que el ruso es ampliamente hablado en todo el país. And a couple of words yet. I recall the times 2014 when Russia began so-called Russian Spring, and they brought people all over the eastern regions of Ukraine. They brought their people to Kharkiv, to Donetsk, to Lugansk, to Zaporizhia, where I lived at that time, and they tried to kill the administration, and to put their administration there. So in Zaporizhia, I just remember the times when we were standing on the square, on the central square, and Russia was trying to take their Russian people, who even didn't know where they are, what city they are, and they just began fighting, they just began shooting and so on. So in Zaporizhia, we could defend ourselves, and they couldn't put the administration in Zaporizhia, and in Kharkiv also. But in Donetsk and in Lugansk, we failed to defend these two cities because they are situated close to Russian border. So Russia just put thousands of Russians there to that cities, and we couldn't defend that two cities. And so they captured Donetsk and Lugansk, and so they began to invade these two regions, and now they try to invade all the country. Professor Maxim, the thing why you are
relating us about Zaporizhia. How long ago was it? It was 2014. It was 7 years ago. They occupied Crimea on spring of 2014. I mean, Russians occupied Crimea, and then in a couple of months they began to do it in the eastern Ukraine. Okay, great. I'm gonna translate that. Thank you. Básicamente nos dice que en el 2014, que fue lo que le pregunté ahorita para poder ubicarnos tiempo espacialmente, en el 2014 también se generó algo que se conoció como la primavera rusa. Cuando se hace, el que de pronto recordaremos, la anexión de Crimea a Rusia en el 2014, pocos meses después también se empezó a generar este mismo tipo de incursión por parte de las autoridades o el gobierno ruso en otras ciudades de Ucrania. Lo que pasa es que no tuvieron de alguna manera el éxito de la narrativa de los rusos que sí lograron en Lugansk y en Donetsk. En Kharkiv, en Lugansk y en Zaporizhia, que él se encontraba en el 2014 en el centro de Zaporizhia y pudo ver cómo varios ciudadanos rusos eran llevados de forma masiva al centro de Zaporizhia y o sea, ciudadanos rusos que en realidad estaban completamente desubicados, que no sabían ni siquiera exactamente en qué ciudad de Ucrania se encontraban y empezaron simplemente de manera indiscriminada a disparar. Y que estas mismas estrategias se replicaron en otras ciudades, que sí se logró de alguna manera el propósito, el cometido de los rusos en Lugansk y en Donetsk, que son las ciudades que están ubicadas en la región del Donbass, pero que en las demás no, que en las demás sí se ha logrado proteger o contener. Entonces, de pronto, lo que él nos quiere dar a entender es que desde el 2014 también se ha venido viendo de manera paulatina un intento por Rusia de hacerse a los territorios. Professor Maxim, there is another person who would like to make a question, so is it, I don't know if you would like to say something else about this, or maybe we can just continue. Yeah. Professor Karime, as for the second question about the International Criminal Court, so it will investigate all the war crimes and crimes against humanity, not taking into account the opinion of Ukraine or Russia, because these crimes are very hard. So it will investigate these crimes, obviously. Okay. Que por el momento no, digamos que no hay nada todavía en la Corte Penal Internacional en lo que respecta a estos crímenes de guerra, pero que por supuesto que digamos que son sumamente sensibles, sumamente importantes y que en su momento serán obviamente investigados. So it is okay, Professor Maxim, if we can continue with the next question. Yes, thank you. Yeah. Ok, gracias, profesora. Bien, tiene levantada la mano José Manuel Ruiz. Adelante, José Manuel, por favor. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Ruiz, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Doctor, teniendo en cuenta que antes de que iniciara esta operación militar de agresión contra Ucrania, el presidente Vladimir Putin se reunió con el líder chino. Quería preguntarle a usted desde su punto de vista, ¿cómo ve el interés geoestratégico y económico que podría tener China sobre esta acción armada y agresiva contra Ucrania que está desarrollando Rusia? Gracias, profesor. Gracias, José. Professor Maxim, he would like to know what I mean, before the invasion of Russia on Ukrainian soil, there was like a sort of a meeting between Xi Jinping, the president of China, and President Putin. So what do you think that might be the geostrategic and economic interests of China on this war? Yes, I know about that. During the Olympic Games, they met and agreed to act against the collective West together. And I think that Putin told
Xi Jinping that he would invade Ukraine. But as Ukrainian experts think, that Putin lied to Xi Jinping. He said that it would be just a little company, a little military company, which would take about 2-3 days, and that is all. So I think that China didn't expect that this would be a massive war against Ukraine with thousands of murdered civilians. And so I think that China doesn't want this war to continue. As for the Chinese interests, I think that China wants Russia to be weaker after this war, and of course China wants the West to be how to say, not destroyed, but something like stressed by this situation. So I think that China has its own interests and economical interests and military interests, but China will not act actively in this war. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm just taking some notes. Bueno, entonces aquí básicamente nos dice el profesor Maxime que en efecto él sabe de esta reunión que se llevó a cabo durante los Juegos Olímpicos entre el presidente Xi Jinping y el presidente Putin. Allí es donde se acuerda básicamente esa colaboración para actuar juntos en contra de Occidente invadir a Ucrania. Básicamente, los expertos ucranianos, dice el profesor Maxime en geopolítica, dicen que muy seguramente el discurso, la narrativa usada por el presidente Putin ante Xi Jinping fue otra, que este tuvo que haber mentido acerca de la extensión, el nivel y la devastación de la guerra, que seguramente lo presentó como una intervención menor, algo que terminaría rápido, en 2 o 3 días, quizá aproximadamente, pero que para los expertos en geopolítica en Ucrania, China seguramente no esperaba que esta guerra fuese tan extensa y fuese a una escala tan grande y además tan catastrófica como le ha sido en temas de pérdidas humanas. Y seguramente China no quiere o no le interesa que esta guerra continúe. Sin embargo, por supuesto que tiene intereses junto con Rusia en debilitar a Occidente, y que el China, si bien tiene sus propios intereses geopolíticos, pero por sobre todo económicos, no va a actuar o intervenir directamente o activamente en la guerra. Gracias. Bien, gracias. Gracias, profesora Karime. Damos paso a nuestra última intervención, pues atendiendo que ya hemos excedido el tiempo de esta conferencia, ¿no? Y también sabemos de que el profesor Maxime, la diferencia horaria ahora que tiene y también el esfuerzo que ha hecho para conectarse con nosotros y pues poder asistir a esta conferencia. Luis Fernando Perea, adelante. Muchas gracias nuevamente. Sí, realmente, pues yo veo como que la realidad muy diferente a como la están viendo otros. Ya, creo que la guerra no hay que decir cuál es el bueno, cuál es el malo. Yo creo que todos son perdedores. Quien vence o quien pierde en guerra, hablando militarmente. Veo que hay una doble moral realmente en el mundo entero. Vemos que, o veo y comparto la idea con muchos pensadores, que a Rusia lo tienen como malo, pero cuando Estados Unidos va, invade otros países, lanza tantos misiles, mata miles y miles de ciudadanos civiles, no emprenden nada. Pero como es Rusia, es un gobierno socialista, digámoslo así, ahí sí vienen todas las repercusiones de la ONU, de todos los países internacionales, pero cuando es Estados Unidos no. Realmente vemos que Ucrania, aliado de Occidente, de Estados Unidos, y tanto los medios como muchos personajes de derecha, ultraderecha de este país,
ocultan la verdadera realidad de lo que está aconteciendo. Para el profesor, pues para no extenderse mucho, ¿qué habla de los acuerdos de diciembre de 1991 cuando se dividió el gobierno ruso, que ahora es Rusia, que se dividió en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, y qué dicen los acuerdos de Minsk de 2014, que eso desde ahí es que parte esta guerra con Ucrania, que donde muere más de 14.000 personas a manos del gobierno ucraniano. ¿Qué dice esos acuerdos? ¿Por qué el gobierno ucraniano incumple? ¿Por qué la OTAN incumple también los acuerdos que firmaron con Rusia y extiende toda su línea roja prácticamente en territorio ucraniano, que es desde ahí donde parte la invasión de Rusia? Rusia lo que hace es defenderse a una posible ataque de Occidente, porque si se sigue expandiendo Rusia a Ucrania, la OTAN al gobierno ucraniano, al territorio ucraniano, en menos de 5 minutos pueden lanzar cualquier misil de talla pues, y una magnitud destructiva en cuando no podría, digamos, defenderse el gobierno ruso. Por eso es este conflicto que Rusia no quiere que la OTAN expanda más su frontera hacia el territorio ucraniano, porque si lo vemos al contrario, ¿qué estaría Señor haciendo Luis, Estados Unidos? disculpe que intervenga. Lo que pasa es que por la diferencia horaria que tenemos, agradeceríamos si pudiera concretar su pregunta, por favor, para el entrevistado. Tan amable, Listo. Que nos por hable favor. del acuerdo de diciembre de 1991, donde se dividió Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y los acuerdos de Minsk. ¿Por qué el gobierno ucraniano sigue incumpliendo estos acuerdos de Minsk de 2014? Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Me va a permitir traducir. Okay, Professor Maxim, I'm going to try to collect the text here. He would like to know, first of all, about the international responsibilities of, for example, United States of America, when, you know, as we have seen before, the United States have got involved in any, like some sort of wars worldwide. And like to mention, for example, Afghanistan, Iraq, Libya. So why, when that happened, no one talks about international responsibilities of the United States? Why is it that the world talks about some sort of international responsibilities when it comes to Russia against the West? On the other hand, he would like to know what are the Minsk Accords that took place in 2014. If, let's say, if the government of Ukraine have behaved accordingly to the accords, or somehow have, let's say, not given the recognition that it deserved, and somehow have occasionated a crisis in the Donbas region. Also, he was talking about NATO as a very important part or actor in this war. Why is it that the NATO, in spite of the fact that has said so many times it wouldn't get so close to the Russian borders, and systematically, you know, step by step, it has come closer and closer to the Russian borders. This is like a very worsening situation for the Russians, and they believe, you know, that this is like a reason enough to take actions. So this is what he would like to listen about. Okay, thank you. I would like to ask the professor if Romania or if Hungary wants to be protected by NATO, so this is the reason for Russia to bomb Ukraine? It's like a question from me. These small countries in Central and Eastern Europe want to be protected from Russia because Russia invaded all these countries. They killed people, they killed thousands of people, not only during the World War II, but after the World War II. In the 50s years of the 20th century, in the 1960s, in the Czech Republic, in Budapest, in other cities. So these countries wanted to be protected from Russia. They entered the NATO. Is this the reason for the Russian Federation to bomb Ukraine, to kill people in Ukraine, to kill 2,000 civilians in Mariupol? I don't understand that.
It's just I don't know. It's just a mad reason for Putin, and it's not the reason. It's not the real reason for him. He just wants Ukraine to be destroyed. It's a fake reason. I don't know why isn't it obvious for people. He occupied Crimea. He occupied Crimea in 2014, and he took the nuclear weapon to the Crimea. So he took nuclear weapon to Romania, next to the NATO. Not NATO came to Russia, but Russia comes to NATO. Russia provokes NATO troops in the countries of the European Union. Russia wants this conflict situation to prove itself like a world power, and on the other hand, two more words. On the other hand, when Putin came to power in 2000, he wanted to enter NATO. He wanted Russia to enter NATO. We forget this. But then he decided to restore Soviet Union. Soviet Union was an authoritarian country. People didn't have what to eat in the Soviet Union. Everybody worked on the plans for the military power. So I don't know what we have to prove in Ukraine and to explain the other countries, and to explain that we want to protect ourselves and we want to enter NATO. We want to protect ourselves from Russia because Russia is not a modern, democratic, civilized country. Okay, thank you, Professor. I'm sorry for emotions, because I'm sitting here and all night long there were alerts from bombing. So all night long I wanted to sleep, and then I was going to the corridor to hide from this possible bombing. So I'm a little bit emotional. Sorry for that. Okay, we understand that, Professor Maxime. Thank you. I'm going to translate. Bueno, primero nos dice que básicamente que en su momento si Rumania o Hungría, por ejemplo, han decidido ingresar a la Unión Europea o han decidido ingresar también a la OTAN, ¿es esto una razón suficiente además para que Rusia ataque, por supuesto, ataque entonces a los ucranianos en su propio país? En el pleno siglo XX también, por supuesto, ha habido un interés de Rusia en invadir y también de acercarse a los países europeos cercanos a su frontera, como ha sido el caso incluso de la invasión a Hungría, la invasión a República Checa. Eso no es algo reciente, no es algo que venga de ahora, es algo que se ha venido presentando también desde siempre. Entonces, el interés de estos países, así como el interés de Ucrania, no es otro más que protegerse de Rusia, y para esto es clave poder ingresar a la OTAN y poder ingresar a la Unión Europea. ¿Es esto una razón suficiente? Adelante, profesora. ¿Es una razón suficiente, se pregunta el profesor Maxime, para asesinar a 2.000 civiles en la ciudad de Mariupol y tratar de ingresar a la OTAN y a la Unión Europea para protegerse de esto que ha sido una práctica sistemática por parte de Rusia por muchos años? Además es una muy falsa retórica y una muy falsa narrativa por parte de los rusos, quienes a su vez también no reconocieron a Ucrania en el 2014, se anexaron a Crimea. En el momento en el que ellos se anexan a Crimea, son los rusos quienes entonces empiezan también a acercarse a las fronteras con la OTAN, no la OTAN acercarse a la frontera